en esta vida es gratuito, y cuando se trata de negociar con un pandillero, esta regla se torna más cierta que nunca. Nayib Bukele lo aprendió de la forma más dura, enfrentándose a una situación que puso en jaque no solo su autoridad como presidente, sino también su corazón como padre. La amenaza de perder a su hija Gabriela para siempre lo obligó a tomar una decisión que resonaría en todo El Salvador. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Quédate hasta el final del relato para conocer la historia completa. El viejo Lin, cuyo nombre real era Vicente Linares, nació en 1962 en un pequeño caserío de Soyapango, en el seno de una familia que apenas sobrevivía con lo mínimo. Su infancia estuvo marcada por la privación y la violencia. Su padre, don Salvador Linares, trabajaba largas jornadas en una fábrica de ensamblaje, mientras su madre, Marta, cosía ropa para las familias de los barrios más acomodados. Pese a sus esfuerzos, la pobreza parecía ser una maldición ineludible. Vicente era el mayor de 6 hermanos y desde joven sintió el peso de protegerlos. A los 10 años comenzó a trabajar en el mercado central de San Salvador, cargando bultos de frutas y verduras por unas pocas monedas. En aquellos pasillos abarrotados, Lin aprendió una lección que marcaría su vida. En este mundo, sobrevivir no es cuestión de fuerza, sino de estrategia. La violencia en su barrio creció durante los años 70, y cuando Lin tenía 15 años, las pandillas comenzaron a dominar las calles. Inicialmente intentó mantenerse alejado, pero tras la muerte de su hermano menor en un tiroteo entre pandillas rivales, Lin decidió unirse. Si no puedes contra ellos, únete, pensó. Pronto su inteligencia lo hizo destacar. No solo sabía cómo pelear, sino también cómo negociar. A los 20 años, ya lideraba una pequeña facción dentro de la pandilla. Sin embargo, a diferencia de muchos líderes que buscaban el poder por el poder, Lin tenía una visión: convertir las pandillas en una fuerza organizada que pudiera desafiar no solo a las autoridades, sino también a las élites que explotaban a los barrios marginales. Comenzó a estudiar en secreto. En las noches devoraba libros sobre historia militar, política y economía que conseguía en mercados de segunda mano. Inspirado por líderes como Sun Tzu y Maquiavelo, Lin perfeccionó su enfoque. La violencia sin propósito era un desperdicio. Cada movimiento debía tener una meta. En las calles de San Salvador, el nombre del viejo Lin era conocido por todos, pero pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta. No era un simple pandillero, era una leyenda viviente, un estratega consumado y el cerebro detrás de algunas de las operaciones más ambiciosas de las pandillas salvadoreñas. Su apodo no venía solo de su edad, que rondaba los 60 años, sino de la sabiduría y el respeto que había acumulado a lo largo de décadas en el mundo del crimen organizado. En los años 90, mientras otros líderes pandilleros caían víctimas de su arrogancia, Lin se consolidaba como una figura casi mítica. Su organización operaba con la precisión de un ejército, con códigos estrictos y una red de espionaje que se extendía incluso dentro de las fuerzas de seguridad. Aunque no lo admitía públicamente, mantenía contactos con políticos corruptos y empresarios que buscaban su protección. Durante la Guerra Civil Salvadoreña, 1980 a 1992, Lin jugó a ambos bandos, vendiendo armas y suministros tanto al ejército como a las guerrillas. Fue en esta época cuando adquirió el apodo de Viejo Lin, no tanto por su edad, sino por la astucia con la que manejaba estas transacciones. Para él, las guerras eran negocios y su objetivo era siempre el mismo: garantizar la supervivencia de su gente a cualquier costo. Décadas después, la figura de Lin seguía siendo temida, pero en los últimos años el presidente Nayib Bukele había iniciado una ofensiva sin precedentes contra las pandillas. A través de su Plan Control Territorial, Bukele había militarizado las calles y encarcelado a miles de miembros de pandillas en masivas redadas.
Para Lin, esto no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Cuando Gabriela Bukele, de apenas 12 años, fue secuestrada, fue un golpe calculado. Lin sabía que Bukele era un hombre de principios férreos, pero también un padre. Este secuestro no era solo una táctica de presión, era una jugada destinada a obligar a Bukele a sentarse a negociar, algo que nunca había hecho con los líderes pandilleros. El secuestro fue ejecutado con precisión. Gabriela fue interceptada en su camino a casa después de una clase de piano por un grupo de hombres entrenados por Lin. La operación fue tan silenciosa que las autoridades tardaron horas en confirmar su desaparición. Cuando Bukele accedió a reunirse con Lin, las tensiones estaban al máximo. La reunión tuvo lugar en una fábrica abandonada en las afueras de San Salvador, rodeada de militares encubiertos y hombres armados de Lin. Bukele llegó acompañado de su ministro de Seguridad, pero Lin estaba solo, sentado tranquilamente en una silla de madera desgastada. Vestía con sobriedad, como siempre, pero su presencia llenaba la habitación. «Presidente», saludó Lin con una sonrisa que era más una advertencia que un gesto amistoso. «¿Cómo está la familia?» Bukele lo ignoró, directo al grano. «¿Dónde está mi hija?» Lin asintió, como si entendiera el dolor del presidente. «Está segura, sana y salva. Pero lo que me preocupa no es ella, sino lo que está pasando en este país». Bukele apretó los dientes. «No vine a discutir política contigo, Lin. Devuélveme a mi hija y tal vez consideremos una solución pacífica». Lin se rió, una risa seca que resonó en la habitación. «Presidente, usted y yo sabemos que no hay soluciones pacíficas en esta guerra. Pero le diré esto. Si quiere a su hija de vuelta, tendrá que demostrar que está dispuesto a negociar como un hombre de verdad». Lin presentó sus demandas: la liberación de varios líderes pandilleros encarcelados, una pausa en las redadas y, lo más importante, una promesa de que el gobierno abriría un diálogo directo con las pandillas. Bukele escuchó en silencio, pero en su mente ya estaba trazando un plan. Sabía que ceder ahora sería interpretado como un signo de debilidad, pero también entendía que no podía arriesgar la vida de su hija. Finalmente respondió: «Acepto tus condiciones, pero recuerda esto, Lin. Cuando todo esto termine, te buscaré y te encontraré». Lin sonrió, como si la amenaza no le importara. «Eso espero, presidente. Será un placer enfrentarlo una última vez». Gabriela fue liberada al día siguiente, ilesa pero visiblemente traumatizada. El país celebró su regreso, pero la liberación vino acompañada de rumores de traición y concesiones. Muchos acusaron a Bukele de ceder ante los criminales, mientras otros lo defendían, argumentando que ningún padre debería tener que elegir entre su hija y su país. Tras la liberación de Gabriela, el viejo Lin regresó a las sombras, pero no desapareció. Su vida había sido una serie de decisiones difíciles, y esta era solo una más en su largo historial. Sabía que su tiempo estaba contado. Bukele no olvidaría este enfrentamiento. Pero Lin no temía a la muerte. Para él, lo importante era dejar un legado, aunque ese legado estuviera envuelto en sangre y dolor. En su escondite, Lin reflexionaba sobre su vida. Recordaba a su madre cantando mientras cosía, a su padre volviendo a casa con las manos llenas de grasa, y a los amigos que había perdido en las calles. Su vida había sido una guerra constante, y él había elegido pelear en lugar de rendirse. Mientras tanto, Bukele no descansaba. Había cumplido su promesa de detener las redadas, pero en secreto su equipo trabajaba en un plan para capturar al viejo Lin y desmantelar su organización de una vez por todas. El enfrentamiento entre Bukele y el viejo Lin no había terminado. Ambos sabían que el próximo movimiento sería decisivo y que el destino de un país entero estaba en juego.